Genómica, CNSG es un laboratorio de referencia a nivel nacional dedicado al desarrollo y asesoría de proyectos en las áreas de genómica, metagenómica y transcriptómica. Nuestro laboratorio está dotado con múltiples tecnologías que nos permiten la prestación de servicios relacionados con identificación molecular de especies, secuenciamiento de genomas y transcriptomas de especies modelo y no modelo, entre otros servicios que involucren macromoléculas biológicas. En nombre del CNSG, les agradecemos el aceptar la invitación para este encuentro virtual. El webinar de hoy es titulado Descubriendo el potencial de la transcriptómica por RNA-seq, que será presentado por el doctor Juan Fernando Alzate Restrepo, director y fundador del CNSG. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, experto en parasitología y cuenta con una amplia experiencia en el área de biología molecular, genómica y bioinformática. Comparto en el chat la trayectoria profesional del profesor y los trabajos realizados en el CNSG por si desean conocerlos. La presentación tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos y al final tendremos una sesión de 15 minutos para responder las preguntas que nos escriban en el chat o si desean pueden escribirnos las dudas a los correos corporativos. La sesión será grabada y se compartirá en los próximos días. Agradecemos una vez más su participación y esperamos que sea de su agrado. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente, muchas gracias por el interés en estos temas. Hoy pues queremos empezar con, pues bueno, el tema que vamos a tratar, vamos a dedicarlo al RNA-seq. Como siempre, pues 40 minutos es poco tiempo para estas cosas, pero por lo menos queremos hacer una introducción y pensando pues, de pronto integrar un poco. Yo sé que todos hemos escuchado lo del RNA-seq, cosas de análisis, ¿cierto? ¿Qué aplicación? Un poco de todo y terminar mencionando lo que serían pasos que hacemos, que hemos hecho en colaboración con grupos en Colombia o grupos en otros países. Bueno, voy a compartirles entonces la pantalla. Listo. Bueno, entonces, a ver, yo pienso que si tocamos estos 5 puntos, de pronto pues logro llevarles el mensaje, pues, o por lo menos una idea global de lo que es un proyecto de estos. Va a ser muy interesante para los que no lo han hecho y también puede ser interesante para los que ya lo hayan hecho. Pero normalmente la gente suele desarrollar estos proyectos y ve solamente una o unas caras. Estas cosas, pues, a veces pueden tener más aplicaciones. Entonces, en esos puntos, digamos, de la charla de hoy, primero hablaremos de las características del transcriptoma. Una pequeña introducción como para recordarles esas características que tendría el transcriptoma de la célula y que debemos tenerlas en consideración para saber qué podemos interpretar de allí. Y también una diapositiva, pues sé que algunas personas, digamos, de pronto no están familiarizadas con el tema de la calidad del RNA y la medición estándar pues, que se tiene para esto internacionalmente es el RIN, que es el RNA Integrity Number. Pues tengo una diapositiva para mencionarles un par de cosas. Casi que esa es la puerta de entrada para un buen experimento de transcriptómica. Bueno, hablar luego de transcriptómica por RNA-seq. Voy a concentrarme sobre todo en los análisis cualitativos. A medida que vamos avanzando en la charla, pues ya lo van a ver, aunque al final voy a mencionarles algo de lo que sería transcriptómica cuantitativa. Aquí cuando vamos a ver pues lo de cuantitativo nos referimos a cómo cambia la expresión génica. Esto por sí solo da para una o para varias charlas. Entonces, me concentraré sobre todo en la parte cualitativa y en esas aplicaciones, aunque voy a mencionarles algo, 2 diapositivas como para dejar también, como abrir posiblemente abrir pues la posibilidad también a algunas preguntas asociadas con esto. Listo. Hablaremos con esa información que yo tengo del transcriptoma, qué biología puedo hacer, ¿cierto? Y ahí es donde vendría el tema de la anotación. Yo con esas secuencias que yo reconstruyo ahí, qué información biológica puedo hacer para responder las preguntas que yo me haya planteado. Y esto pues lo amarraremos con unos ejemplos prácticos de trabajos que les decía que hemos desarrollado en el centro en colaboración con
con otros institutos. Entonces, si uno piensa en transcriptómica por RNA-seq, en análisis del transcriptoma, yo pienso que la mayoría de los proyectos caen como en dos grandes vertientes, y cierto, que serían estas de acá. Entonces, yo tomo el RNA de la célula, el RNA total, el RNA poli-A, ¿cierto? El RNA mensajero, depende del organismo. Ese RNA va a ser fragmentado, ¿cierto? Aquí me voy a concentrar sobre todo en los proyectos que trabajamos con short-reads en plataformas similares a las de Illumina. No voy a tocar el tema que sería el análisis del transcriptoma con tecnología long-read. Con long-read, por ejemplo, la tecnología de PacBio, se podría trabajar los transcriptos sin ser fragmentados. Me voy a concentrar en la short-read, sigue siendo la tecnología dominante, pues, y yo pienso que por tema de costos, esa es la que tenemos, pues, como más acceso. Entonces yo tomaría ese RNA de la célula, lo debo fragmentar, se utilizan, pues, aquí métodos físicos y químicos, hay varias alternativas, pues la cosa es que rompo los RNAs que hayan ahí y esa información, esos fragmentos cortos, los secuencio y los utilizo, ya sea para intentar reconstruir los transcriptos que estaban en esas células o en ese tejido, en ese organismo, listo, lo que pues sería un proceso de ensamblaje que tiene cierta similitud al proceso de ensamblaje genómico, es distinto pues, pero al ser ácidos nucleicos se conserva pues ciertos principios. Entonces yo reconstruiría esos transcritos lo que mejor pueda, o yo podría utilizar esas secuencias cortas para cuantificar, saber cuánto RNA mensajero hay de manera relativa entre unos ¿cierto? Y de unos u otros genes. Esto eventualmente lo que me permitiría decir a mí es si los genes están subiendo, bajando su expresión o se mantienen estables. ¿Listo? Entonces, ahí yo podría hablar de un experimento cuantitativo donde detectaría genes diferencialmente expresados. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del transcriptoma. Entonces, esta foto que ustedes ven aquí, esta es una foto de un procariota, si mal no recuerdo, creo que era E. coli. Estas son las hebras de DNA en el centro, y esas ramitas que ustedes ven que salen ahí casi perpendiculares son RNAs mensajeros. ¿Listo? Hay una RNA polimerasa que está sintetizando una RNA mensajero. Entonces el transcriptoma hace referencia en un momento de la célula a todos esos RNAs que están siendo sintetizados. Recuerden que no todo el genoma está prendido. ¿Listo? De hecho, dependiendo del organismo, o sea, hay organismos que tienen regulado la mitad del genoma. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tejido, el momento del desarrollo de la célula o de ese tejido y del organismo, pues yo puedo tener más o menos genes prendidos, no van a estar encendidos todos. Y la otra característica importante a tener en cuenta es que no se expresan los genes con la misma potencia. Entonces yo voy a tener unos genes que me van a generar una gran cantidad de transcritos, que serían las líneas rojas que ustedes observan ahí, u otros genes que se expresan a tasas muy bajas. ¿Listo? Entonces, no todo está prendido y fuera de eso lo que está prendido se va a expresar a unas tasas diferentes para ponerle números. Esto es un transcriptoma macrófago humano infectado, uno de los experimentos que hacemos nosotros. Cuando uno va y mira y uno cuenta cuántas secuencias acumulan diferentes transcritos, pues mire, hay transcritos que llegan a acumular 213.000 lecturas o secuencias del experimento, mientras que hay otros que apenas logramos detectar uno. ¿Listo? Si yo hago una gráfica para representar todos estos datos, esta gráfica que ustedes ven acá, este sería el comportamiento, donde tenemos, ¿cierto? En el eje Y tendríamos la profundidad de secuenciamiento, o sea, haría referencia a cuántas secuencias acumula cada uno de esos transcritos, y en el eje X tendríamos organizados pues los diferentes contigs. Entonces vemos que hay por longitud, aquí estarían los más largos, acá los más cortos. Entonces vemos cómo solo unos pocos transcritos acumulan una gran cantidad de secuencias. ¿Listo? Y de aquí se deriva otra característica importante de un experimento de estos, es que no se logran detectar todos los genes. Hay mucho problema en detectar aquellos que se expresan a bajas tasas. ¿Listo? Que serían, en esta gráfica corresponderían en el eje X a los que están en el extremo a la derecha. Y si yo quisiera detectar esos genes, ya ven ustedes la gráfica, yo tendría que hacer un aumento exponencial del secuenciamiento. O sea, no secuenciar el doble, secuenciar 5 o 10 veces más, que financieramente no es viable, pues es muy complicado decir que va a secuenciar 10 veces más. Entonces, esos genes que se expresan a bajas tasas, a veces es complicado detectarlos.
Uno lee en los artículos, listo, pero eso dependerá mucho del modelo. Bueno, en un experimento de estos, ¿yo cuántos genes puedo ver? Pues a mí me parece razonable el número entre el 80 y el 90%. Listo. En bacterias vas a ver muchos más. Son menos genes, un transcriptoma más pequeño. De pronto en organismos mucho más complejos, en plantas, se te pueden escapar más fácil algunos genes. Listo. Entonces esa abundancia relativa tiene un comportamiento logarítmico entre unos transcritos y otros. Adicionalmente, de un solo gen, ya sabemos, sale un transcrito primario, pero de ese transcrito primario podemos generar diferentes versiones del RNA mensajero en el caso de los eucariotas. Recuerden que este fenómeno se conoce como splicing alternativo y hay genes en humanos perfectamente de un gen te puede dar 12 variantes diferentes. ¿Listo? Y es un fenómeno frecuente. En mamíferos, la mayoría de los genes tienen splicing alternativo. Entonces yo tendría una colección de RNAs que a pesar de que derivan del mismo gen, van a tener variaciones en exones que están o que no están, o en combinaciones de los mismos. Digamos que con el RNA-seq ya tenemos muy claro pues, el tema de la composición, o hemos entendido mejor la composición de los RNAs dentro de la célula. En esta gráfica, pues para recordarles, tengo lo que serían las poblaciones cuantificadas de los RNAs en una célula humana y en una bacteria como Salmonella. Entonces, miren, en humanos, este experimento se hace. Este es un experimento pues, muy interesante, es muy útil para estas charlas, porque aquí cogieron células humanas y las infectan con salmonela y se extrae el RNA total de la célula infectada y secuencio el RNA total. Entonces, no solamente tengo el RNA de la célula, sino en este caso tengo el RNA del patógeno. Entonces, en un solo experimento veo ambos. Esto se conoce como transcriptoma dual. Y se logran, pues los investigadores, pues calibrando este sistema, pues cuantifican las diferentes poblaciones. Entonces, en esas células que ellos evaluaron, pues ellos vieron que el 40% era RNA total, RNA mensajero era el 20%, y aquí vemos las otras poblaciones. En el caso de las bacterias, la proporción de RNA ribosomal es mayor, sube al 65%, ¿listo? Y tenemos un 16% de RNA mensajero. ¿Listo? Entonces, pues cuando yo voy a trabajar con el transcriptoma, voy a tener todas estas poblaciones y dependiendo pues mi objetivo, yo las debo incluir o no. Se los digo porque muchos de los trabajos están orientados a trabajar con RNA mensajero y en ese caso, pues a mí no me interesa el ribosomal, estoy perdiendo dinero aquí. Entonces lo que se puede hacer es, o lo que se suele hacer en la mayoría de los trabajos es concentrar las fracciones del RNA mensajero. En el caso de humanos se utiliza un sistema donde pues, o en general de eucariotas, yo puedo utilizar columnas de poli-T para enriquecer los RNAs mensajeros poli-A. En el caso de las bacterias que no tenemos polianilación, se utilizan sistemas donde se secuestra el RNA ribosomal. ¿Listo? Como unas estrategias de depleción. Las estrategias de depleción también sirven para secuestrar el genoma el RNA ribosomal y otros RNAs que no son de interés como los RNAs de los eucariotas superiores. Cuando yo voy a hacer un experimento de estos, es fundamental la calidad del RNA. Yo me imagino pues que ya todos han visto gráficas de este tipo. Esto es un electroferograma de una electroforesis capilar donde se corre el RNA desnaturalizado y marcado con una sustancia fluorescente. Este tipo de análisis me permite a mí pues detectar la subunidad mayor ribosomal y la menor. ¿Listo? Aparte de eso, pues puedo detectar otros picos, pero digamos que este resultado, este electroferograma, yo lo puedo comparar con una base de datos. Realmente lo que estoy comparando son las gráficas, los picos, qué tan anchos son, si hay picos extra. Yo lo comparo y con una base de datos de RNAs íntegros. Y dependiendo del ajuste de mi gráfica con la de la base de datos, pues yo, ¿cierto? Se tiene un índice que se llama el RIN, el RNA Integrity Number, y según, pues, qué tanto se ajusta, te da un score. A medida que aumenta ese RIN, te está hablando que se ajusta más y te está diciendo, pues, que el RNA tiene una buena integridad. Hay un número, pues, que en general se acepta como de buena calidad y es de 7. A partir de 7 se considera que es un buen RIN. Listo, que por ejemplo, células humanas, unas células bien conservadas y donde se haga una la extracción, perfectamente pues se obtienen rines por encima de 8, incluso de 9.
Una salvedad aquí a tener en cuenta, lo digo pues, para los que trabajan en organismos no modelo, es que este patrón es, ¿cierto? En las especies modelo, ratones, humanos, funciona muy bien, ¿cierto? En el coli. Pero hay otros organismos donde el patrón de distribución del RNA no es tan claro. Por ejemplo, ciertos crustáceos, tripanosomátidos, donde la unidad mayor se suele clivar en dos. Entonces es frecuente observar tres picos y no es porque haya una degradación. Es simplemente porque en el momento de hacer la extracción, el RNA por sí solo es capaz de hacer esa fragmentación. Entonces, a lo que quiero ir con esto es, el RIN es una fabulosa herramienta para medir la calidad, pero no sirve en todas las especies. Hay algunas especies que no están incluidas en esa base de datos, donde me pueden salir unos valores anómalos. ¿Listo? Entonces, en esos grupos es bueno pues que no se desalienten o que lean antes de interpretar el RIN. Si ese organismo que ustedes están trabajando, pues les debe reportar o debe presentar un patrón de RIN similar a este. Bueno, entonces, cuando hablamos de transcriptómica, la transcriptómica, pues no, digamos, no existió desde el NGS, existió desde mucho antes. Los primeros experimentos de transcriptómica se hicieron con microarrays en los 90. ¿Listo? Acuérdense que en el microarray lo que se toman son unas ondas, se marcan los RNAs con sustancia fluorescente. Bueno, entonces, aquí nos vamos a concentrar en la transcriptómica por RNA-seq, que es la tecnología que desplazó los microarrays. En este momento los microarrays, pues para RNA-seq, para investigación, pues definitivamente no, pues personalmente considero que no es una herramienta muy útil y que pues tiene, digamos, muy buenas aplicaciones en organismos modelos donde los genomas están muy bien anotados. En organismos no modelo o especies nuevas, realmente es mucho más limitado. Entonces, yo pues recomiendo sobre todo pues el RNA-seq. ¿Qué se hace en un experimento de RNA-seq? Entonces, para ponerles aquí un ejemplo. Entonces, yo purifico mi RNA, fracciono el RNA, si es de mi interés solamente una población, por ejemplo, el RNA poli-A, vamos a poner un ejemplo de una eucariota. Si fuera una bacteria, como les decía, yo puedo secuestrar el ribosomal. Este RNA, ¿cierto? Que se tiene pues lo más íntegro posible, va a ser fragmentado. Después de que es fragmentado, se convierte a cDNA de cadena sencilla, luego se genera un cDNA de cadena doble, y a este se le unen los adaptadores, de los que habíamos hablado cuando hablamos de genómica. Algo similar, se unen unos adaptadores, y ya esa librería que sale de ahí se lleva al secuenciador y se obtienen las lecturas crudas. Cuando hago un experimento de estos, pues les decía, como siempre, es bueno definir muy bien cuál es la pregunta que yo quiero resolver para saber si esto me va a servir o no, ¿cierto? Esto es muy bueno, es fabuloso, es una herramienta muy potente, pero también tiene sus limitaciones. Y también hay que definir muy bien que yo sí va a lograr obtener digamos, el RNA para lo que yo quiero. Pues les pongo un ejemplo. Resulta que yo quiero hacer el transcriptoma de un material que son miligramos. O sea, se puede. Y uno va a ir a los artículos y los hacen, single cell sequence, se puede. Pero realmente son experimentos muy complicados. O sea, mucha gente termina desistiendo de eso. Entonces, pensar muy bien la factibilidad del experimento. Y dependiendo de lo que yo vaya a buscar ahí, ver si yo puedo trabajar con RNA total, ¿cierto? Y en este momento por los costos realmente es viable un experimento de estos. Si me sirve una fracción de enriquecida para RNA mensajero poli-A, si debo hacer es una depresión del RNA ribosomal, si mi pregunta tiene que ver es con microRNAs, entonces utilizo un tipo de librerías diferentes. Las librerías típicas están pensadas para moléculas de RNA relativamente grandes, ¿cierto? Que superan los cientos, pues tal vez 200 pares de bases hacia arriba, y ver si yo necesito tener la información de cuál hebra fue la que transcribió, que ese es un tipo de librería especial que se llama Stranded, que también es una cosa desarrollada en los 90, pero pues funciona muy bien. Entonces yo puedo de eso, fraccionar y aparte de eso tener la información de la hebra, de la cual sirvió de molde para la transcripción de la RNA polimerasa. O sea, en estos proyectos yo me podría decantar, ¿cierto? Como veíamos al principio, como en dos, digamos, en dos tipos de proyectos. Hay más tipos, listo. Lo hago así como para intentar simplificar. Entonces, donde mi intención es reconstruir el transcriptoma y quiero ensamblar. Quiero ver los transcritos, quiero anotarlos, quiero buscar algo ahí, pues ahí hablaremos de transcriptómica de novo, ¿cierto?
que suele ser un experimento cualitativo, se puede hacer algo cuantitativo, pero pues suele ser más cualitativo, y que va a requerir un ensamblaje. O yo puedo utilizar, ¿cierto? Ya tengo un genoma de referencia que está bien anotado, mi especie es una especie modelo, pues yo puedo coger esas secuencias y las mapeo ya a un genoma. Y yo puedo reconstruir los transcritos, variantes de splicing alternativo, listo. Y aquí sobre todo, ya con un genoma de referencia, pues es mucho más fácil trabajar el tema cuantitativo de expresión diferencial. Vamos a mirar lo del ensamblaje y la transcriptómica de nuevo. ¿Cuál sería como la receta? Pues en términos generales, si yo quiero trabajar con un transcriptoma de nuevo, pues genero unas secuencias crudas. ¿Listo? Recuerden que esto suele ser un servicio técnico, entonces yo contrato con un proveedor que me genere X número de reads. Cuando uno mira en las empresas, hay un numerito pues por ahí que no ve que casi todo el mundo lo tiene, es el de los 4 gigabases crudos, independiente del organismo. 4 gigabases son muchas bases para una bacteria, para un protozoo, para un hongo, o sea, está súper bien cubierto. Y para organismos más complejos, digamos que te permite ver una buena fracción de los RNAs. ¿Listo? Es un número razonable y si mi trabajo tiene que ver con genes que expresan a muy bajas tasas o algo que yo quiero ver que sé que está a muy bajas tasas, o mi transcriptoma es un transcriptoma dual, yo tengo un macrófago infectado con una bacteria intracelular y yo quiero ver el transcriptoma también de esa bacteria, posiblemente ese número haya que subirlo. Listo, uno contrata lo que quiera, contrata los 4, 6, 8, lo que usted quiera la secuencia. Entonces, a partir de 4 gigas es un número razonable para eucariotas, pero ese número se podrá escalar y dependiendo del experimento, pues posiblemente sea necesario en algunos casos subir al doble. Bueno, tengo mis reads crudos, los descargo. Pues el proceso de ensamblaje se suele hacer en un servidor. Listo. Es muy complicado hacer esto de transcriptómica sin una capacidad computacional mínima. Listo. Para mí un número sano, pues, es como 200 gigas de RAM. Se puede hacer con menos, listo, se puede hacer, no sé, con 100 posiblemente, con 96 gigas de RAM tal vez, pero a medida que empiezas a meterle más reads, eso puede ser que te empiecen a poner, ciertos programas empiezan a poner cierta limitación con la RAM. Entonces, la RAM sí es como deseable, pues mi recomendación sería por lo menos a partir de las, no sé, esos 200, 192 gigas de RAM hacia arriba. Ese proceso de ensamblaje, lo primero hay un control de calidad de los reads, que tiene que ver, que eso lo habíamos visto en lo de genómica, recuerden que hay unos valores de calidad FRED. Se recomienda trabajar con calidad Q30, ¿cierto? De Q30 hacia arriba. Y muy importante, prestarle atención a los adaptadores. El software que tiene Illumina para hacer el base calling deja una buena proporción de adaptadores o de adaptadores parciales en la secuencia. ¿Listo? Los que ya hayan trabajado con esto, hayan intentado subir los Jimbas, de pronto les ha pasado que lo van a subir y el Jimba les saca una alerta diciendo, vea, usted tiene adaptadores en los contigs ensamblados, porque los adaptadores se van a terminar ensamblando en los extremos. Entonces, para no evitarse ese problema, es bueno utilizar programas extra y chequear que no te queden los adaptadores o incluso utilizar pues algunas herramientas del NSBI que te pillan estos adaptadores. Software para ensamblaje de transcriptoma, no hay tanto pues como para genoma, pero hay. Listo, yo soy a mí me gusta mucho el Trinity, demanda mucha memoria RAM, un programa muy eficiente, muy bueno, listo. Entonces, en esa siguiente fase yo configuro mi servidor, hago una fase de control de calidad, remuevo esos adaptadores y le practico un ensamblaje a mis datos. Listo. Aquí es muy importante, o sea, yo cómo sé que me salió bien o me salió mal el transcriptoma. Si hay un organismo modelo, pues uno puede comparar los transcriptos y, por ejemplo, ver la longitud. O sea, qué tantos genes me están saliendo completos, ¿cierto? Hay de pronto unas métricas te viene bien. En el caso de los organismos no modelo, ¿cierto? Nos tocan muchos a nosotros, lo que nosotros solemos hacer es comparar con otros transcriptomas de organismos cercanos, que sabemos que ya los tenemos validados y ver que las estadísticas funcionen. ¿Qué es lo que suele notar uno cuando el transcriptoma por alguna razón no está bien? Es que está muy fragmentado. Entonces te cuesta reconstruir los CDS completos. Y eso es un problema.
Mientras más fragmentado es un problema. Entonces, ese sería como un control extra de calidad. Es más complicado en especies no modelo hacerlo, pero pues evaluaría uno de qué tan coherente fue la señal de los reads para hacer la reconstrucción. Entonces, después de ese proceso de ensamblaje, pues entonces ya el ensamblador me va a imprimir una lista de contigs que corresponderían a esos transcritos que se estaban expresando ahí. Los que estén mejor representados, pues van a quedar pues a una mayor profundidad y hay más chance de que salgan completos. Ahora miraremos algunas limitaciones. Esos son contigs de un transcriptoma de un animal. Esto es un tejido hepático, ¿cierto? Esto es un ejemplo, pues, para los que no lo hayan visto. Entonces, cuando Profesor. Buenas tardes, estamos trabajando por resolver el problema. Regálenos por favor unos segunditos. Juli, ya volví. ¿Aló? ¿Listo? ¿Ya? Ah, bueno, qué pena aquí que hubo como un problema eléctrico. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, ya se escucha muy bien. Bueno, entonces, les estaba contando, entonces, cuando yo ensamblo el transcriptoma, pues algunas estadísticas globales. Se fue nuevamente. Sí. Sí, es que ahí están haciendo un arreglo eléctrico acá y mala hora. Bueno, entonces, les decía, entonces, el contig más largo es interesante, pues, para nosotros nos habla de qué tan coherente fue la señal y la calidad real de los reads, de qué tanto se logra ensamblar. Y para ciertos organismos sabemos cuál suele ser el RNA mensajero pues, como más grande. Listo. El Trinity, por ejemplo, es un programa que no te permite bases ambiguas, entonces no van a encontrar ni Ns ni otro pues, tipo de bases raras, solamente se impriman nucleótidos Watson, pues ATGC. Bien. Se logran reconstruir los transitos completos. A ver, si pensamos en un eucariota, pensemos en un eucariota pues con un RNA procesado, ¿cierto? Con splicing, polianilación, capping, pues esta sería la estructura, listo. ¿Qué es lo que se ve? Lo que nosotros vemos pues, de la experiencia de nosotros es, si se logran reconstruir la mayoría completos, incluso llegas a tener los UTRs. O sea, eso, pues, me arriesgo a que darles un número, pues, pero a mí me suena, no sé, 60, 70% se logra, dependiendo del organismo, listo, pero nosotros, planta, o sea, en general en eucariotes superiores vemos que la cosa funciona bien. Algunos se van a romper, que sería el caso 2. Listo. ¿Por qué se pueden romper? Entonces, se rompen a veces, pensemos que yo tengo dos alelos y esos alelos, en los alelos hay una diferencia o hay una zona conflictiva, hay un microsatélite, hay algo que enreda el ensamblador. Listo. Entonces, eso puede ser una causa de la ruptura. Un gen parálogo, ¿cierto? Aquellos genes que tienen múltiples copias dentro del genoma, esos también tienen mucho problema para ensamblarse.
¿Listo? Puede haber pequeñas variaciones que llevan a enredar un poco el trabajo del ensamblador. Y en aquellos genes que se expresan a muy bajas tasas, a veces no se recupera completamente el contenido. Entonces lo que tienes es un pedacito del CDS, un pedacito de un CDS con un UTR, listo. El ensamblador por defecto va a eliminar las A's, listo. No esperamos pues ver las A's, las identifica y las elimina porque es un elemento que da mucho ruido en la computación. Les pongo acá cuidado con las quimeras. Cuando se hace el proceso de reconstrucción y de ensamblado, el ensamblador puede juntar dos cosas que no iban juntas, ¿cierto? Dos cosas que medio se parecen y las termina juntando. Entonces, es importante aquí también validar, sobre todo en aquellos trabajos donde se está tratando con genes individuales, siempre es bueno echarle una mirada, porque a veces uno ve cosas raras. El fenómeno de las quimeras, ¿dónde es más frecuente? Es más frecuente en los transcritos de tasas de expresión baja. Eso usted va y lee los artículos donde hacen, ahí lo pueden ver en más detalle, pero ahí hay un problema, ¿cierto? En esas cosas que no están muy bien soportadas o que no tocan a muy buena profundidad, ahí se nos puede enredar un poco el ensamble. Entonces, pendientes con las quimeras. ¿Qué hago yo con esos decenas de miles de transcriptos? Listo. Pues, como les había dicho, digamos, le podemos dar uso a esa información comparando con bases de datos y asignándole una función biológica pues, hipotética, ¿cierto? Una relación computacional que considere, o estadística para darle una función, y esa sería la fase de la anotación. Obviamente no puedo darles aquí pues todos los ejemplos, pues, pero pienso que aquí se acumulan, o aquí tengo muchos de las cosas más importantes o con más aplicación. Anotación de vías enzimáticas, listo. Eso pues se utiliza mucho, es una manera muy rápida. Yo tengo una planta, un tejido de una planta, quiero saber si está produciendo este compuesto, una cianobacteria, un hongo, una bacteria que produce un antibiótico. Yo quiero saber si la vía está prendida o no está, listo. Entonces, yo puedo hacer esa anotación. Quiero coger el transcriptoma y ver cuál es el perfil molecular. Entonces, yo puedo hacer una anotación de Gene Ontology, listo. Como ven aquí en la parte izquierda inferior. Yo puedo asignar eso, ¿cierto? Componente celular, listo, la función molecular, listo. Entonces, yo puedo hacer esa anotación utilizando bases de datos de Gene Ontology, que suelen ser no muy efectivas. Cuando uno hace una cosa de estas, pues, yo creo que ya han visto, muchas de las proteínas quedan por fuera del Gene Ontology. O sea, puedes trabajar con aquello que logras anotar. Si yo tengo muy tipificadas las familias con las que yo voy a trabajar, por ejemplo, hay gente que le interesa mucho los factores de transcripción. Entonces, y tengo problemas para que mi factor de transcripción se parezca en un BLAST o en una búsqueda pues más sencilla. Yo puedo hacer búsquedas de dominio. Entonces utilizo bases de datos de dominios, ¿cierto? Como la del PIFAM, por ejemplo, el Tiger, hay una lista, y utilizo programas más sensibles, modelos de Markov, y yo puedo hacer una tipificación de cuál es la riqueza de esos dominios. Eso, de hecho, es a veces estos análisis son más sensibles que los típicos de Gene Ontology o los de comparación por BLAST. Yo tengo una pregunta que es evolutiva, es con unos que, o quiero anotar los homólogos en esta especie. Entonces, claro, yo puedo recuperar esos genes y hacer mis análisis filogenéticos, que lo puedo hacer con unos pocos o con miles. ¿Listo? Yo puedo, ¿cierto? De un experimento de esto yo puedo sacar un montón de marcadores, montones, ¿cierto? Unos pocos o muchos, y hacer estos análisis filogenéticos. Yo puedo perfilar el transcriptoma. Bueno, eso que está expresando esa célula o ese tejido, ¿será que tiene un enriquecimiento especial en ciertas vías? ¿Y cuál es la relación o los núcleos de esas proteínas que trabajan en esa misma vía? Entonces puedo hacer análisis de redes como en String. Estas son herramientas gratuitas. En String, en el ExPASY, yo puedo someter mis proteínas allá o los códigos de las proteínas, hacer este análisis. El String tiene la limitación pues de que trabajas con genomas ya anotados. ¿Cierto? Pero hay maneras, pues, de, si no está anotado, hacer una conversión, pero eso funciona, pues, mucho mejor en organismos modelo, ¿listo? Y otra aplicación, pues, digamos, nosotros la usamos mucho acá en el laboratorio, es el tema taxonómico, pero no para identificar el bicho, si el que usted está trabajando, sino para ver qué cosas trae, ¿cierto? Porque
la gente que trabaja con, por ejemplo, con infecciones o que está sospechando algo, o un tejido con una lesión. Nosotros nos ha funcionado mucho con plantas, de ver, ve, apareció esta lesión, creemos que es un virus, no sé si es si es una especie nueva. Entonces, la transcriptómica te permite identificar, ¿cierto? En esos transcritos, qué grupos taxonómicos hay. Entonces, por ejemplo, si yo hago una librería con depresión de ribosomal, yo puedo pescar virus que no sean poli-A, virus que sean poli-A, bacterias, y de ahí para arriba, pues, cualquier grupo. Siempre y cuando, pues, yo logre que ese organismo tenga alguna proteína parecida en la base de datos y que se tendrá que hacer después una validación. Pero termina siendo muy útil para hacer inventarios de especies o para identificar infecciones. Ahora les mostraré algunos ejemplos. Bueno. Entonces, de eso que estábamos hablando, para ponerle ejemplos, son trabajos pues, del centro en colaboración con diferentes grupos. Este que hicimos con Max, hicimos con la Universidad Mayor en Chile hace unos años. Ellos empezaron a la vez que nosotros el tema de transcriptómica y nos asociamos para buscar en unos transcriptomas de una planta muy importante para ellos que se llama el maqui, utilizar la transcriptómica para buscar estos virus, y así se logró detectar un virus pues que era nuevo y se logró evaluar la actividad transcripcional. Entonces no solamente estaba estudiando la planta, sino que de repente encontramos pues este virus y se empezaron a alimentar, pues esto ayuda a alimentar esas bases de datos de virus en el tema pues del agro. En Colombia, en asociación con la Universidad Nacional, son unos colegas pues con los que hemos trabajado mucho, Pablo Gutiérrez y Mauricio Marín, ellos vienen tratando el tema de diagnóstico molecular por PCR y pues hablamos de por qué no aplicar transcriptómica. Eso fue por allá en el año 2012. En el 2014 ya publicamos el primer trabajo y logramos detectar especies nuevas de virus en plantas. Estas son unas plantas que solamente están pues en Sudamérica, ya, pues algunos cultivos industriales han llevado a otros países, pero esto mostró es una herramienta muy potente para descubrir. De hecho no descubrimos uno, sabemos que ahí había varios virus, pues, pero el dominante, el que encontramos que estaba asociado como con la patología, pues se logró describir muy bien en tomate de árbol y en uchuva. Primero que muchos de ustedes conocen esto. La herramienta del transcriptoma, de hecho, se puede extender más el uso. Mire, esto lo publicamos recientemente, esto es una colaboración con la profesora Elena Gutiérrez de la UPB acá en Medellín, donde utilizamos el transcriptoma como una herramienta para hacer un análisis del viroma. Los que hayan trabajado con virus saben que los métodos tradicionales para el viroma implicaban que usted cogía los tejidos, los maceraba y sacaba una fracción viral antes de ponerse a hacer la extracción del ácido nucleico, un tema pues súper engorroso. Yo pues, hablando con Lina, les dije que yo pensaba que eso no era necesario, que estas técnicas son lo suficientemente robustas y potentes como para prescindir de eso y trabajar directamente sobre los tejidos. A esto lo hicimos sobre garrapatas, la importancia que tiene la garrapata para la transmisión de, pues, o para ganadería, pero también para humanos. En Colombia es un tema muy importante, muchas enfermedades asociadas con garrapatas, que de hecho el sistema de Hadoop ni las tiene en el radar. Entonces, aquí aplicamos esto y, pues, y seguimos en la línea de cómo el transcriptoma es una herramienta para detectar otros agentes, no solamente la respuesta de la célula hospedera, sino de qué otros agentes está cargando. Ese análisis cualitativo del transcriptoma, por ejemplo, en este caso lo aplicamos a un organismo que se llama Taenia crassice. Pues aquí esta la utilizábamos como fuente de antígenos y no había mucha información de la Taenia. Cuando sacamos esto, pues hicimos un transcriptoma del tejido y logramos hacer una predicción de cuáles proteínas son secretadas y son putativamente antigénicas. Entonces, fue una manera rápida de alimentar la base de datos y fuera de eso de cribar cuáles proteínas nos podrían servir como antígenos con fines serodiagnósticos, que era el interés que teníamos en ese momento. Listo. Otra de las utilidades del transcriptoma ahora, pues muy fuerte, es la anotación de genomas. Listo. Tradicionalmente la anotación del genoma, pues antes se hacía mucho para programas de predicción de novo, se llaman ab initio. Había un programa que lo entrenaba y iba y busca los genes, que funciona, ¿cierto? Tiene muchas limitaciones. Ahora, yo puedo, si yo estoy con un organismo no modelo, voy a generar un nuevo genoma, pues yo puedo tener unos transcriptomas de diferentes tejidos y esos transcriptomas yo los utilizo para detectar los genes.
Entonces puedo extraer proteínas hipotéticas que me sirven para la anotación y puedo detectar tanto pues genes codificantes como no codificantes en el genoma. Nosotros aquí utilizamos transcriptómica, esa fue la primera vez que se hacía, para mejorar la anotación de un parásito muy importante para humanos que se llama Cryptosporidium parvuniominis, ambas especies pues las trabajamos ahí. Entonces, esto es un poco como una muestra de cómo la transcriptómica puede, digamos, impulsar muchas investigaciones. Estos son experimentos rápidos. El trabajo de estos virus, esto es un experimento que le lleva unos 2 o 3 meses. O sea, si uno lo sabe hacer bien, pues. O sea, si tenés el tipo que sí sabe de la planta enferma, que va y no pierde la ida, que extraes el RNA bien, y ya haces la informática y sabes qué es lo que estás buscando. A mí me parece que financieramente son proyectos muy agradecidos y terminas en revistas muy buenas. ¿Listo? Lo digo pues porque para nosotros aquí acceder a publicaciones Q1 a veces requiere unas inversiones pues como muy grandes. Esto me parece que es como más costo efectivo. Bueno, la otra cara de esto es el mapeo del genoma a un genoma de referencia, listo, con fines sobre todo cuantitativos, listo. Aquí les tengo la fotico de los microarrays, pues quiero hacerle énfasis en eso. Realmente microarray no se justifica que se sigan haciendo, eso es que yo he hablado con colegas, incluso en otros países, pues como que defienden que los microarrays son más baratos, eso ya ni siquiera. Es igual de caro hacer un microarray que un RNA-seq. Vale exactamente lo mismo, en dólares. Contratado, pues, si vas a contratar cierto volumen de muestras. Y el análisis, son muchísimo menos ruidosos los datos de RNA-seq. Son mucho más fáciles de trabajar que los de microarrays. Listo. Entonces, cuando yo voy a hacer transcriptómica cuantitativa y voy a comparar expresión génica, antes les decía, necesitamos un genoma de referencia porque yo necesito saber cuáles son los genes que voy a cuantificar. No es que no se pueda hacer transcriptómica cuantitativa en especies no modelos, sí se puede. Eso no lo tengo acá. Pues hay un camino que lleva unos pasos, se puede, pero pues lo más fácil es trabajar cuando hay un genoma de referencia. Entonces, si yo tengo un genoma de referencia, que sería, pues, en este ejemplo, las líneas azules, yo ya sé dónde están los genes anotados, yo tomo mi librería de RNA, la fragmento, secuencio unas decenas de millones de reads y las mapeo y cuento. Listo. Y yo voy a contar. Entonces voy a contar cuántos fragmentos tiene cada gen. Listo. Esto, les decía que esto es un tema largo, pues que no nos da para cubrirlo aquí, pero ustedes pueden ver ahí en el dibujo, esto lleva unas fases de normalización complejas. O sea, de hecho, el tema aquí clave es la normalizada, porque el número de secuencias va a aumentar en función de la longitud del gen. Si yo tengo genes con parálogos, listo. Si yo tengo secuencias de estas con genes con microsatélites, o sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta al momento de hacer esta cuantificación. Listo, pero el principio que hay es yo cojo y voy a contar y normalizo. Y después de que normalizo, yo puedo saber si mi gen de la condición A a la condición B subió o bajó. Eso es básicamente lo que hay detrás. Para tenérselos en una imagen. A mí esta imagen me gusta mucho. Esto es un genoma bacteriano, esto es Mycobacterium tuberculosis. Estamos evaluando 2 cepas, una cepa que es más virulenta que otra, en 2 medios de cultivo distintos que sabíamos que se comportaban diferente. Entonces, cuando yo normalizo y mapeo los reads, la línea azul corresponde a una condición de cultivo y la línea roja corresponde a otra condición. El genoma sería el que ustedes ven acá, en azulito estarían los CDS, ¿cierto? En la parte superior los CDS que están en la cadena plus y estos son los que están en la cadena minus. Entonces vemos como genes que se expresan a las mismas tasas en ambas condiciones, pues yo veo más o menos que se superponen las líneas. Listo. Y genes que cambian, mire, aquí yo veo estos genes, por ejemplo este gen INIB, que se ve que acumula muchas más secuencias en una condición que en la otra. Y este otro gen tiene la condición inversa, donde vemos que se sube. Listo. Esto es simplemente una manera visual, pues, de mostrarse. La otra cosa interesante acá que hablamos es cómo es esa diferencia en la expresión de los genes. Mire que hay genes que acumulan muy poquitas secuencias y otros genes que acumulan una gran cantidad de secuencias. ¿Listo? Entonces aquí veríamos un poco, esto es digamos que una foto, pero que muestra un poco la dinámica del transcriptoma y pues habrá zonas, mira, hay zonas donde no logramos detectar secuencias. Cuando hago un análisis de expresión diferencial de genes,
digamos que esto suele terminar aquí, en estas gráficas, donde después de que yo normalizo, cada uno de los puntos corresponde a un CONTIC, y ese CONTIC corresponderá a un transcrito o a un gen. Entonces, en el eje X tenemos, esto se suele hacer con réplicas, aquí sí necesitamos réplica, entonces, en el X tenemos la media de las cuentas normalizadas, o sea, el número de reads normalizados que tengo para cada uno de los genes o para cada uno de los contigs en escala logarítmica. Y en el eje Y, este sería, el FC se refiere al fold change, o sea, cuánto cambian las cuentas, ¿cierto? En base logarítmica, esto es base 2. Entonces, ¿qué vemos? Que la mayoría de los genes está cerca de 0, o sea, que no cambia. ¿Listo? No cambia. Pero tenemos unos genes que van a acumular preferencialmente reads en una condición o en otra. Entonces, en este experimento, aquellos que se suben y tienen un fold chain positivo, ¿cierto? Estos rojos, de hecho, los rojos aquí es que ya superan un valor de P, entonces esos serían genes sobreexpresados. Y los que, al contrario, pues van a acumular menos reads en una condición versus la otra, pues tendrían digamos, una acumulación negativa de esas lecturas. Estos serían los genes expresados diferencialmente, pero down regulados, regulados negativamente. Otra manera de expresar lo mismo, menos que lo han visto en los artículos, sería esto. Aquí le estoy agregando ya es el p-value, ¿cierto? ¿Cuál es la significancia del cambio? No solamente es que cambie, sino que estadísticamente está bien soportado. Entonces, aquellos genes que no están bien soportados serían los puntos negros, y aquellos que tienen digamos, un cambio a positivo y que están bien soportados por unos P's, aquí los tienen, de hecho aquí los tenemos anotados, esto sigue siendo Mycobacterium tuberculosis, y estos son pues ejemplos de los genes regulados negativamente. Listo, aquí, discúlpenme pues que no entré pues en más detalle, pero esto es un tema pues que nos llevaría posiblemente varias sesiones. Para rematar esta parte digamos, de utilizar genoma de referencia, aquí vamos a utilizar unos programas especiales, que son mapeadores. Esto, los que ya vieron la charla de genómica, vieron la diferencia entre lo que es ensamblaje de nodo y mapeador. Aquí se mantienen los mismos principios. Y entonces, el Trinity es un ensamblador de nodo y no sirve para mapear. Listo. Él puede utilizar un genoma de referencia para ayudarle a reconstruir los contigs, listo, pero no para mapear con fines pues, de expresión diferencial. Para hacer eso hay programas, digamos, que se utilizan especialmente, sobre todo, muy especialmente, es aquellos que estén trabajando con organismos que tengan intrones. Los mapeadores tienen que tener una característica especial y es partir los reads. Porque recuerden que después del fenómeno de splicing se terminaron juntando dos cosas que puedan estar a cientos o a miles de bases de distancia. Entonces, cada una de las secuencias que están en el join de dos exones, pues el programa tiene que tener la capacidad de partirlos y de asignarlos. Esto que ustedes ven acá, esto es de genoma humano, esto es un gen. Ese sería cómo están cubiertos los exones con read de transcriptoma y cómo no están cubiertos los intrones. ¿Listo? Entonces, si mi genoma es un genoma que tiene intrones, tengo que utilizar unos programas especiales. ¿Cuál es la recomendación? Pues hay muchos, pero que nosotros hemos visto, pues en literatura muy bien soportados, están el STAR y el HiSat2. ¿Listo? El TOPHAT, aunque se ve, el TOPHAT es una versión muy antigua que ya no se recomienda usar, ¿cierto? Ya, de hecho, los mismos de TOPHAT recomiendan es utilizar el HiSat2, no sé en qué versión va ahora. En organismos que no tienen intrones, como por ejemplo bacterias, no tengo este problema. Entonces yo puedo utilizar un mapeador como el Bauti2. El Bauti2 es un mapeador que se utilizaba, se acuerdan que lo vimos como un mapeador de genoma. Como aquí no hay que hacer ningún procesamiento, pues es un poco más laxo el mapeo y se pueden utilizar mapeadores genéricos. ¿Listo? Bien. Ya... Esto que ustedes ven aquí es el cromosoma de Streptomyces coelicolor. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con la Universidad de Salamanca en España. Pues realmente eso es un laboratorio de biología molecular que lleva muchos años trabajando en este modelo. Nosotros simplemente les ayudamos con la parte de análisis de expresión diferencial de genes. Me interesa mostrarles este círculo externo acá, donde está el verdecito y el rosita. Esa línea que ustedes ven azul es el fold change. O sea, ¿qué tanto se acumulan las lecturas positivas o negativas? Entonces,
donde la línea está justo en la interfase, no se ve una señal clara de regulación. Pero donde empiezan a aparecer picos es donde están los genes que son regulados en las condiciones que ellos evaluaron. Este es un trabajo muy bonito, pues ahí les pongo la referencia por si lo quieren bien. Recuerden que en bacterias tenemos genes organizados en grandes bloques que se llaman operones. Pues miren acá cómo en este experimento logramos detectar grandes bloques del genoma, ¿cierto?, que se regulaban negativamente o positivamente. Miren acá, alrededor de la coordenada 6.8 y 7 hay un gran operón que tiene que ver con la síntesis de un antibiótico, y en la coordenada 3.6 van a ver otro bloque que fue regulado negativamente. En ese trabajo lo que se hizo fue una mutación de una proteína reguladora que se quería saber si tenía que ver con la expresión de esos genes, pues sí se vio que sí, y se vio que tenía un efecto negativo y positivo en diferentes genes. Listo, la mutación o el gene knockout de este gen. Listo, entonces este sería pues como un ejemplo, pues ya para finalizar, de que un experimento se llama transcriptomas, que me permite ver gran parte del genoma que está activo, y si yo logro analizarlo bien, pues puedo tener un experimento tan claro como este, donde puedo ver, cierto, la modificación de una condición o cierto de un gen, qué efectos podría tener sobre la expresión génica. Yo pues quería terminar acá. Nuevamente pues darle las gracias, pues, no solamente a todo mi equipo, pues todo esto que mostramos aquí siempre es el esfuerzo de muchas personas, de profesores y los estudiantes del laboratorio, pero agradecerles pues sin duda a ustedes el interés y las preguntas que tienen para hacernos. Bueno, entonces iniciaremos la sesión de preguntas. Voy a leer algunas que estaban en el chat. La primera es, ¿qué herramientas recomienda para la remoción de adaptadores? Hay un programa muy bueno que se llama QtAdapt. Lo voy a poner ahí en el chat. Es un programa en Python y es súper rápido, pues, y súper eficiente. Ese yo creo que podría ser una buena, es la que nosotros usamos. Hay más opciones. Listo. ¿Qué se recomendaría para evitar el ensamblaje de quimeras? ¿Existe algún programa o un flujo de trabajo estándar que permita evaluar esto? No, ves, yo creo que eso toca es mirarlo con detalle. O sea, las quimeras se le pueden haber colado a muchos. En un análisis global, yo tengo 15.000 genes o 15.000 proteínas hipotéticas, 20.000. Ahí se te pudo colar alguna y pues va a ser difícil pillarla. Listo, pero si yo estoy trabajando de manera, por ejemplo, mi tesis es con factores de transcripción y yo tengo esta familia de factores de transcripción y sé que algunos de esos factores de transcripción me salieron a profundidades muy bajas. Entonces yo iría ahí, revisaría eso. Cuando yo ya sé que son algunos de los contigs y que yo sé que están a baja profundidad, yo pienso que vale la pena darles una revisada. ¿Cuál sería el costo aproximado de RNA-seq? Eso depende mucho del proveedor, de los proveedores. Pero un experimento tipo, o sea, si uno ya tiene el RNA, vos ya tenés el RNA purificado de buena calidad, digamos, ya pasaste eso, solamente la fase de la generación de los datos. Y dependiendo del tipo de librería, entre 300 y $500. Y varía mucho, si la querés stranded, si querés 4 gigas, si querés 6 gigas, listo, si querés truce, o sea, dependiendo del tipo de librería. En Illumina yo creo que es como sería lo más costo-beneficio, pues, pero dependería como del proveedor. ¿Cuántos millones de reads serían suficientes para hacer comparación de transcriptomas de aislados bacterianos si se quisiera comparar la respuesta a drogas? Esto secuenciado por Illumina. O si se tiene muchas muestras, se podrían correr en distintos cartuchos o qué efectos podrían suscitarse. Pues sí sería bueno correrlos en el mismo lane. O sea, nosotros tratamos de todo correr en el mismo lane para evitar, o sea, y nosotros lo que hacemos es contratar máquinas grandes, pues. Por ejemplo, nosotros ahora trabajamos todos con NovaSeq y reads pareados de 150 bases. Entonces, para una bacteria, yo he hecho experimentos en esos transcriptomas duales. En el transcriptoma dual puede ser que
1% de los reads sea del patógeno. Por ejemplo, en el caso de tuberculosis, recuerdo un experimento donde los reads, el 99% de los reads eran del macrófago y entre el 1 y el 0.5 eran de la bacteria. Estamos hablando de que ahí estamos trabajando con entre 500.000 y 1.000.000 de reads. A partir de ese número, pudimos hacer comparaciones de los genes que se expresan a tasas altas. ¿Listo? Entonces, para ponerle un número, a partir de 1.000.000 de reads, uno podría tener ciertas diferencias bien soportadas con mis réplicas para genes de expresión alta y posiblemente media. Si mi interés es detectar genes que estén a tasas mucho más bajas, posiblemente yo te diría que a partir de 10 millones. ¿Cuál es el número mínimo de réplicas biológicas que recomiendas en un experimento para que la expresión diferencial sea estadísticamente significativa? Bueno, esa es una buena pregunta. Y ve, te voy a dar aquí respuesta de profesor universitario, pues, y es que depende. Entonces, si mi modelo es un modelo que tiene mucha varianza, les voy a poner un ejemplo. Mi tesis es con unos animales que yo voy y traigo del campo. Y claro, al traerlos del campo no tienen la misma edad, yo no sé si comieron lo mismo, ¿cierto? Hay un montón, no sé si el estrés fue exactamente el mismo. Entonces, cuando vos vas a extraer el RNA, vas a tener más variaciones en el transcriptoma. Pero si resulta que mi bicho es una cosa clonal que yo tengo controlada en el laboratorio, pues posiblemente ahí va a ser más fácil. Entonces, en el escenario más fácil, los triplicados de sobra. Listo. Pero si mi modelo tiene mucha variación, aquí ya eso dependerá pues de cada quien, pero en mi caso yo mando a hacer réplicas de más. Porque si me sale un outlier y me quede cojo, ya uno se... O sea, dos repeticiones son muy pocas. Entonces, si hay más riesgo, debería ser más de 3. Si hay menos riesgo, posiblemente con 3 es suficiente. ¿Cómo se podrían corregir los contigs que quedan partidos en el ensamblaje? Nosotros eso, bueno, en el caso de organismos no modelo, porque, que es en lo que nos especializamos nosotros, pues ahí tenemos mucha experiencia, en esos organismos toca manual. O sea, toca que te lleven la proteína, nosotros hacemos alineamientos, extraemos los reads, o sea, toca jugar porque los casos son distintos. Entonces, hemos encontrado unos casos donde se juntaron la cabeza de un parálogo con la cola de otro parálogo. Y ya, entonces, claro, el programa no era tan claro, pero cuando nosotros hicimos los alineamientos, hicimos unos árboles, pues ahí salió y nos tocó corregirlo manualmente. Pero como una herramienta así, pues en flujo, no la conozco. ¿Hay un flujo de trabajo diferente para analizar microRNAs por RNA-seq de lo explicado hoy en el webinar? Sí. Yo no tengo mucha experiencia con los microRNAs, pero al ser secuencias tan cortas, o sea, no solamente las librerías son diferentes, las librerías son distintas. Entonces tienes que recurrir a un sistema de generación de datos distintos. Y luego cuando vas a mapear y todo eso, al ser secuencias más cortas, se utilizan hay unos programas diferentes y una parametrización distinta. Miren, cuando uno está haciendo mapeo, parece ser que un número para usted tener pocos falsos positivos es 70, que el read mínimo sea de 70 bases. Y con microRNAs estoy muy por debajo de eso, sobre todo con el microRNA procesado. Entonces eso requiere un análisis especial. Aquí hay una pregunta, Juli, si querés, que la han puesto 2 veces de cuando se tiene un genoma de referencia. A ver, cuando hay un genoma de referencia es más fácil, porque es que vos ya sabes cuál es el CDS, usted ya sabe cuál es el RNA, cuál es el CDS, si hay variantes de splicing alternativo, entonces no es sino mapear. Si no hay genoma de referencia, yo tengo que hacer un ensamblaje de nuevo y yo tengo que encargarme de eso, de identificar los CDS, las proteínas, anotarlas, listo. Cuando no se pueden hacer ensamblajes de nuevo, yo puedo, por ejemplo, identificar variantes. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el RNA sobre los microarrays. El microarrays me daba a mí la idea de variaciones en la expresión. Pero, por ejemplo, yo puedo mapear los reads
Y a partir de esos RIS yo puedo hacer un análisis de variantes, como se hacía en genómica por mapeo. Entonces yo tengo una idea de si se expresa o no se expresa el gen, puedo ver las variantes de splicing alternativo que hay allí, y aparte de eso puedo ver las variantes que están en ese gen, para poner unos ejemplos, pues. Seguro la lista es más larga. Listo. ¿Cuál sería la alternativa para determinar calidad del ARN en organismo no modelo? No hay no escapatoria, hay que hacer el RIN. Hay que hacer el RIN y ya, si vos ves que la máquina no te calcula el RIN porque el perfil es raro o te sale un número inferior, lo que haces es que comparas con gente que haya hecho trabajos similares y justificar que, mire, no se puede calcular el RIN, pero el perfil, ¿cierto? Según estas publicaciones, tiene que dar así. Es complicado. Es complicado. Uno puede mirar la dispersión de los picos, ¿cierto? Como qué tan anchos son los picos, pero eso es más enredado. En el caso, Igual hay que hacerle RIN. perdón, en el caso de expresión dual, ¿existe alguna forma de enriquecer la expresión del patógeno? Sí, pues sí. A ver, para el transcriptoma dual, nosotros lo que hacemos es depresión ribosomal simultánea. Se depleta RNA eucariótico y RNA procariótico. Listo, y te quedas ahí. Uno podría hacer un enriquecimiento, pero yo no recomiendo eso. Pues mi recomendación sería secuencie más, secuencie 8 gigas, secuencie 10 gigas. O sea, la otra cosa es, pues, para que no alteres la abundancia natural de los RNAs ahí o lo alteres lo mínimo, porque la depresión o el enriquecimiento de polías se sabe que puede tener un efecto sobre las abundancias naturales. Pues hay un efecto que no se sabe qué tan grande, pues no está, pero debe haber algo. Entonces, si yo no quiero, pues, exponerme a eso, pues por eso. La otra cosa es, en el transcriptoma dual, es intentar que las tasas de infección sean altas. Claro, si yo por cada 100 células tengo una célula infectada y esa célula infectada tiene 2 o 3 copias del patógeno, pues intentar de que las tasas de infección sean más altas. A ver, nosotros todo lo que hemos hecho transcriptoma dual con protozoos intracelulares, con bacterias, y funciona bien. O sea, funciona bien. Como les decía, uno a partir de un par de millones de reads mapeados sobre el genoma del patógeno, puedes hacer un análisis decente. Además que es un análisis muy potente, porque es que estás mostrando el transcriptoma real ahí en el momento, sin ninguna adulteración, pues, externa de enriquecimiento. Y en el caso de los virus suelen estar a unas copias tan altas dentro de las células que se detectan muy fácil. ¿Cómo eliges el pipeline para la normalización de datos de RNA-seq? Ve, ahí uno escoge, ve, hay dos programas que son como digamos, los más usados. Uno que se llama HR y otro que se llama DSEC. Esos son los dos que hay más, listo, hay más y seguro también son buenos. Perdón, lo estoy poniendo en el chat. HR y DSEC. DSEC 2 creo que es. Esos, pues, a mí me gusta mucho. Pues de hecho, nosotros hemos trabajado con los dos y últimamente le damos más al HR. Y el HR no solamente te hace la normalización, sino que hace todas las otras cosas estadísticas, hasta incluso sacarte los PES y los FDR. Esos son programas que los puedes correr en R. No se mencionaron los heatmap como otro análisis para mostrar la expresión diferencial en un experimento diferencial. ¿Se hizo por alguna razón? ¿Cómo? Repetime, Juli, perdón. Que no se mencionaron los heatmap como análisis para mostrar la expresión diferencial. Ah, no, el Gizmo, claro, el Gizmo es una herramienta, los hacemos. Yo puedo ponerle Gizmo como una herramienta gráfica. Sí, sin duda se hacen, nosotros también los hacemos. No sé por qué no puse ninguno, pero es una, digamos, gráficamente ayuda mucho. El Gizmo funciona muy bien cuando tengo pocos genes, ¿cierto? Vos no puedes hacer un Gizmo con 1000, pues, o sea, eso termina siendo muy complicado. Y tiene que ser muy coherente la señal de los bloques de los genes, pero claro, el Gizmo para eso y para más cosas. Bueno, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. Por medio del correo electrónico estaremos respondiendo sus inquietudes o si desean conocer nuestros servicios pueden solicitar una asesoría personalizada.
Gracias por su participación y feliz resto de día.